Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en mi canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2480. Estamos en Yugoslavia, año 1969, donde las piezas blancas eran conducidas por Planinek y de negras Marangunic. Bueno, en esta posición, turno de las blancas, les recomiendo poner pausa, tratar de solucionarlo, como siempre les digo, tratar de usar el tablero, concentrarse, anotar las jugadas y después, como siempre, comparamos nota. Bueno, espero que lo hayan podido encontrar. Acá el tema táctico es muy claro, hay dos torres en las columnas G y H y a eso le sumamos la dama en la casilla H6. Todo parece ser que el rey negro la va a tener muy complicada, pero el tema es bastante oculto y hay que encontrar unas jugadas intermedias muy importantes. Es verdad que las blancas aquí, haciendo jugadas tranquilas como dama de 2, por ejemplo, reagrupándose, sacando la dama de la amenaza del caballo, parece que las blancas tienen una gran ventaja porque el flanco rey de las negras está totalmente devastado. O sea que si usted elige una línea tranquila como esa, lo felicito porque anda por el buen camino. Pero para ser más exacto, hay una combinación brillante que hace que las blancas ganen mucho más rápido. La jugada es sacrificio de dama, apertura de líneas contra el monarca negro, que vamos a ver cómo va a sufrir. Ahora se amenaza el caballo y bueno, jugadas de retirada, por ejemplo caballo F6 dejaría de defender G7, o sea sería mate, y no hay jugadas aceptables para no tener pérdidas materiales, ¿no? Entonces, por esa razón las negras aceptaron el reto, jugaron H por G6 y ahora está claro, ¿no? Después de torre por G6 se está amenazando torre por H5 y ven que el rey no tiene oportunidad. Acercarse a la torre, por ejemplo con rey H7, falla inmediatamente por F5 con la tremenda amenaza de torre por H5 como mencioné anteriormente. Y a caballo H6 solo retiene un poquito más la secuencia porque ahora sí, ¿no? Se amenaza torre por H6, la torre de H por H6 con mate imparable. Por esa razón, después de torre por G6 vamos a buscar una mejor defensa para las negras, pues una jugada como por ejemplo caballo H6. Después de eso sigue torre por H5, parece lo mismo, ¿no? Pero esta vez no vamos a jugar rey H7, o sea que lo que vamos a hacer es interferir en el jaque, ¿verdad? Con idea de contestar a torre H por H6 con torre H7, acá las blancas realmente la tienen mal porque no se ve cómo dar mate y en realidad las pérdidas materiales de las blancas no se ven justificadas. Entonces hay que comer de torre de G. Ahora está claro que tras un movimiento de rey, que tiene que ser rey G7, porque si se iba a la casilla G8, vamos a observarlo, si se iba a la casilla G8 viene torre H8 y inmediatamente se captura la dama y las blancas ya quedan con ventaja material. Por eso el rey se fue a la casilla G7 y ahora bueno, hay varias continuaciones interesantes para las blancas, pero se va a atrapar al rey o se va a ganar mucho material. Por ejemplo, una buena secuencia podría ser E por F5, jugada intermedia. Ustedes mismos la pueden analizar, pero vamos directo a la partida que fue con torre H7 impidiendo que el rey descienda hacia G8 y F8. Va, en realidad no es que lo evite, el negro no tiene más remedio que hacerlo, porque ahora lo que hay que ver es que en caso de rey G6 viene esta jugadita intermedia, también torre H6 de la de 5 también funciona, porque la idea después de torre F5 es que alfil de 3 y las negras están totalmente perdidas, se está perdiendo la dama, se está perdiendo la torre, ¿sí? Y la partida, ¿verdad? Por ejemplo, defenderlo con la dama no tiene mucho sentido, más allá de que inclusive acá en esta posición es interesantísimo, porque en vez de comer la torre, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Si nosotros comemos la torre, las negras todavía pueden resistir sacrificando su dama. Hay una jugada muy bonita que es F4. Miren qué linda jugada, amenazando torre 5 a H6 con mate. Y este sí es inevitable porque no hay forma de defender esa casilla, ¿no? Entonces todo muy lindo. Tampoco vemos que rey en esta posición rey G6 funcione. Tiene que ir a F6 para que el peón no entre con ganancia de tiempo. Y ahora después de torre 5 a H6 el rey tiene dos caminos, ¿no? Si va a la casilla de 5 se recibe mate muy rápido con torre de 6, el rey va a F4 y tras torre H4 fíjense en cómo el rey se mete en líos, ¿no? Rey G5 única y ahora un lindo mate en 2 que si quieren pueden poner pausa nuevamente. Pero el mate es con F4 sacrificando la torre única, rey por H4 y torre H6
con jaque mate, ¿no? Todo muy bonito. Tras torre 5, h6, la otra opción es rey g5, la que resiste más, ¿verdad? Y ahora algo muy parecido, ¿no? O sea, jugamos f4, el rey se tiene que meter en líos con rey f4 y ahora, bueno, después de torre f7 vamos a comer en f7 y la cosa para las negras está bastante complicada para escapar de ese mate, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que se quiere escapar para g5, nosotros damos este jaque apoyado por el alfil, ahora ya que el peón f desapareció, ven que el rey se tiene que ir a meter en g6 y ahora una jugadita muy bonita es torre h a h7 con amenazas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, no solamente se está amenazando peón por peón, sino también f4 y bueno, jugadas tipo defensivas como dama g8, no se puede evitar todo, ¿no? O sea, peón por peón, rey g5, el caballo entra en combate, el rey se tiene que ir a f4, fíjense que acá ya la ventaja material es enorme, ¿no? Torre, dos piezas menores y un peón, y bueno, nosotros estamos buscando mate, se los dejo para ustedes, porque en realidad acá las blancas ya tienen una ventaja abismal, ¿no? Sería continuar un poquito sin sentido. Después de torre h7, vamos a volver a la posición y ahora entendemos por qué el rey descendió y ahí se entra en un final donde las blancas otra vez están ganadas, ¿no? O sea, torre h8, rey g7, por ejemplo ahora torre por dama funciona, pero en la partida se jugó torre 5 h7, el rey fue a g6, no cambia mucho, peón por peón, torre por f5 y ahora sí, ¿no? Torre por d8, hay que recuperar esa torre, ¿verdad? Y ahora la partida siguió con alfil d3, rey por h7, alfil por f5, rey g7, el blanco captura uno de los peones por este lado y tras rey f6, alfil g4, en este momento las negras decidieron abandonar porque bueno, tienen a cambio de la torre, ¿no? Tienen caballo, alfil y dos peones, o sea, estamos hablando de una ventaja de 8 puntos para favorecer a las blancas contra la torre. Bueno, este final está totalmente ganado y lo bien que hizo el negro en no seguir sufriendo. Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy, bastante complicadito, quizás las primeras jugadas parecen sencillas, pero después encontrar la variante ganadora, especialmente cuando el rey se metía por f6, por g6, hacia e5, g5 parecía un poquito más complicado. Bueno, espero que les haya gustado, como dije anteriormente, el video. Aquellos que quieran pueden suscribirse al canal, darle un like y bueno, como siempre, ¿no? Dejan sus comentarios y si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Hacelo. Te mando un abrazo. Chau, chau.